Hola, hola queridos amiguitos, estoy de vuelta. Bienvenido a mi canal y en esta ocasión, en este tutorial, les enseñaré a hacer este hermoso arete que es un ramito con 3 florcitas, así que espero que les guste y que lo puedan hacer. A continuación tenemos los materiales que necesitaremos. Aquí los pueden observar y en la cajita de descripciones les dejaré los nombres de los materiales. Bien, a continuación tenemos lo que son las medidas para todas las flores que vamos a necesitar en ambos pares de aretes. Necesitaremos 3 hilos de 35 centímetros, 9 de 28 centímetros y 3 de 20 centímetros. Todo esto nos alcanzará para hacer ambos pares de los aretes. Y por acá tenemos el otro hilo que vamos a estar utilizando, que es el chocolate, y vamos a utilizar 2 hilos de 55 centímetros y 4 hilos de 15 centímetros para ambos pares de aretes. Las medidas son exactas para nuestro par de aretes. Y vamos manos a la obra. Por acá en mi tabla con pinza tengo todas las medidas de los hilos rosados, los 3 hilos de 35 centímetros, los de 9 de 28 centímetros, los 4 de 20 centímetros. Bien, vamos a tomar uno de los hilos de 35 centímetros y lo que vamos a hacer es que vamos a girar el hilo para dividirlo en dos, así como observan en el video. Y de esta manera lo vamos desenrollando y nos van quedando de ese un hilito de 35 centímetros, nos van a salir 2 hilos. Y de esta manera vamos a desenroscarlo todo hasta llegar al final. Muy bien, ya lo tenemos listo y vamos a repetir este mismo procedimiento con todos los demás hilos rosados que tenemos, nada más que lo vamos a acomodar conforme a las medidas para que no se nos confundan los de 28 centímetros con los de 28 centímetros, los de 35 con los de 35 centímetros y los de 20 con los de 20. Y cuando los tengan todos desenrollados, pues algo así les debería estar quedando sus hilos. Con respecto a los hilos chocolates, a ellos no los vamos a desenroscar, sino que los vamos a dejar tal como están, sin desenrollarlos. Dicho esto, pues nos vamos a quedar con los hilos rosados y en este caso vamos a apartar los hilos de 20 centímetros porque lo vamos a utilizar más tardito. De los hilos de 28 centímetros nos vamos a quedar con 3 hilos, aquí los estoy apartando, y los otros hilos que nos quedan de 28 centímetros los apartamos. Y de los hilos de 35 centímetros voy a tomar uno. Ok, procedo a tomar mi hilo de 35 centímetros. Y ahora bien, con los hilos de 28 centímetros que tomamos, que son 3, los vamos a posicionar en la tabla con pinza de esta manera, con un cantito de hilos como de 2 centímetros más o menos, dejamos hacia arriba. Y el hilo de 35 centímetros vamos a buscar su mitad. Y después que tenemos la mitad localizada, entonces la vamos a enganchar en nuestra tabla con pinzas al lado derecho de los 3 hilos que habíamos anexado anteriormente. Así que vamos a tomar nuestro hilo de 35 centímetros y sobre él vamos a anudar con los 3 hilos que tenemos debajo de él. Muy bien, y vamos a hacer nudos hacia la derecha con mucho cuidado y apretando ahí muy bien y que no se nos salga de nuestra tabla con pinza, y como es un hilo bien delgadito, pues que no se nos rompa. Bien, ya que hemos anudado los 3 hilos que estaban por debajo del hilo de 35 centímetros, vamos a tomar el primero de ellos que está hacia la mano derecha y sobre él entonces vamos a anudar con los 2 hilos que están por debajo de él, igualmente hacia la derecha, solamente los 2. Muy bien, ya aquí en esta vuelta vamos a tomar el de la izquierda y ahora ese va a ser nuestro hilo guía y sobre él vamos a anudar con el hilo más cercano un nudo hacia la derecha, como pudieron observar ahí, perdón, hacia la izquierda, y entonces terminamos con un nudo hacia la izquierda como si nos estuviéramos devolviendo. Podemos acomodar nuestro tejido para que anudemos de la mejor forma. Ahora tomamos el segundo hilo de izquierda a derecha y sobre él vamos a anudar los 2 hilos que están por debajo de él con nudos hacia la izquierda, de la manera que observan en el vídeo. Y vamos a tomar entonces luego de esto el primer hilo de la izquierda con mucho cuidado y sobre él entonces vamos a anudar ya todos los demás hilos que nos quedan por debajo de él, que en este caso serían 3. Aquí anudamos 1,
anudamos 2, el segundo hilo, y vamos por el tercer hilo que nos queda ahí, lo pasamos por debajo y hacemos un nudo hacia la izquierda y tratamos de apretar muy bien. En nuestros extremos nos quedan estos 2 hilos y vamos a cerrar con un nudo hacia la derecha y apretamos muy bien, y aquí ya tenemos nuestro primer petalito de nuestra flor. Miren qué bonito que se ve, está pequeñito pero bonito. Y bueno, así les debe ir quedando el suyo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo posicionamos nuevamente en nuestra tabla con pinza y vamos a repetir lo mismo hasta tener 5 petalitos. Este hilo que queda hacia la derecha, ese solamente lo vamos a utilizar para unir el pétalo, como vieron al final, y siempre tomamos el que está al ladito de él, a la izquierda, y sobre él entonces anudamos con los 3 hilos que nos quedan hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí llevamos 2. Y como este va a ser nuestro segundo petalito, vamos a tomar en cuenta que ese último hilo que está ahí a la mano izquierda, pues le vamos a dejar un leve espacio para que haya una separación entre los pétalos. Nuevamente vamos a localizar el segundo hilo de derecha a izquierda y sobre él entonces anudamos los 2 hilos cercanos a él, solamente los 2, porque aquí viene lo que vamos a hacer distinto, ¿verdad? Que nuestro hilo de la mano izquierda pasa a ser nuestro hilo guía, sobre el cual vamos a anudar con ese hilo que está más cercano a él, un nudo hacia la izquierda y luego uno hacia la derecha, como si nos devolviéramos. Ahora él va a ser nuestro hilo guía y sobre él entonces vamos a anudar con los 2 hilos que están abajito de él, con nudos hacia la izquierda, como se observa en el vídeo, ahí hasta el número 2. Entonces nos regresamos al hilo superior izquierdo y él va a ser ahora nuestro hilo guía, sobre el cual vamos a anudar con los demás hilos que nos quedan. En este caso serían los 3 que están cerca de él, y ya al finalizar los 3 entonces vamos a cerrar con el hilo que cierra nuestro pétalo, y ya lo vamos a ver. Aquí ya vamos a anudar el último hilo, el número 3. Posicionamos nuestro tejido de una manera que sea mucho más efectiva para anudar y cerramos nuestro pétalo. Aquí ya tenemos nuestro segundo petalito listo. Lo vamos a sacar de la tabla para ver cómo nos va quedando. Algo así les debe ir quedando. Miren qué bonito que se ve esos petalitos. Bien, nuevamente vamos a posicionar nuestro tejido en la tabla con pinzas y vamos a repetir lo mismo porque vamos a realizar el pétalo número 3. Y siempre el primer hilo que nos queda hacia la derecha es el hilo con el cual vamos a cerrar el pétalo, así que ese lo usamos ya cuando tenemos casi el pétalo listo. Tomamos el que está al ladito de él y sobre él entonces anudamos hacia la derecha con los 3 hilos que están por debajo de él. Y en este caso, siempre que van a hacer otro petalito, tengan cuidado con el tercer hilo, que deben dejar un espacio para separar los pétalos, así como lo estoy dejando yo. Y nos regresamos y tomamos el segundo hilo de derecha a izquierda y sobre él anudamos, como hemos hecho anteriormente, los 2 hilos que están por debajo de él. Entonces aquí el nudo ya es distinto. Y vamos a anudar hacia la izquierda y luego hacia la derecha, y como que si nos regresáramos, ¿verdad? Entonces sobre este segundo hilo de izquierda a derecha vamos a anudar los 2 hilos más cercanos a él con un nudo hacia la izquierda, como lo hicimos en los pétalos anteriores, y luego nos regresamos a la parte superior izquierda y tomamos el primero de la izquierda y sobre él entonces anudamos los 3 hilos que están por debajo de él. Sí, por ahí viene una hormiguita. Se me metió en el vídeo. Y bien, aquí cerramos el pétalo, como lo hemos estado haciendo en los pétalos anteriores, con un nudo hacia la derecha donde apretamos muy bien. Y vamos a seguir haciendo los demás pétalos, que sería lo mismo, así que en esta ocasión les voy a poner un poquito más rápido. Si no entendieron bien pues cómo se hacen los pétalos, pueden poner
retrasar el video y entonces ver en las partes en que explico cómo se hacen los demás pétalos, porque aquí ya lo voy a poner en reproducción rápida para llegar al hacer los 5 petalitos. Bien, aquí ya estamos cerrando el último pétalo de esta pequeña y linda flor, y algo así les debería ir quedando a ustedes. Bien, ahora que vamos a hacer, vamos a pasar estos hilos centrales para la parte de atrás, como se les haga mucho más fácil pasarlos hacia atrás. Entonces vamos a posicionar nuestra florcita en la tabla con pinzas, pero en este caso con la parte del frente hacia abajo, ¿verdad? Y vamos a anudar unos hilos para asegurar la flor, y ya les muestro cómo. Vamos a posicionar nuestra florcita en la tabla con pinza y la vamos a posicionar boca abajo. Ok, en este caso los hilos que vamos a anudar van a ser los dos más cercanos al centro, los que están de primero, como este, y el que está a su ladito, esos no lo vamos a anudar. Vamos a tomar los dos que están arribita de él y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Los apretamos muy bien sin que se nos metan los otros hilos, con mucho cuidado, y los dos de más arribita también los tomamos, el de la derecha y el de la izquierda, y hacemos un nudo hacia la derecha. Apretamos muy bien de esta manera. Y bueno, ahora vamos a proceder a cortar los excesos, todos los excesos que tiene esta pequeña florcita. Y miren qué lindo que se ve, así más o menos les debió quedar la suya cuando la hagan, o si ya la están haciendo. Bien, vamos a cortar los excesos, y también lo que separa los pétalos lo cortamos o le pasamos el encendedor, porque como es un hilo bien delgadito, si le pasamos el encendedor con cuidado no vamos a tener que recortar, pero en este caso yo lo recorté. Ok, los bordecitos que están, los hilos que están en el borde de cada pétalo, en medio. Y así les debería quedar su flor ya con los excesos recortados. Miren qué linda que se ve. Y así pues van a repetir este mismo procedimiento para hacer 2 flores más. En total con esta pues serían 3 flores, las que vamos a necesitar para un par de aretes, pero en los hilos que ya habíamos recortado les alcanza para hacer ambos pares de los aretes. Así que pueden hacer las 6 flores de un solo viaje. Ok, aquí tenemos las 3 primeras flores para un par de aretes, que ya las tengo listas aquí, y vamos a ver qué es lo siguiente que debemos hacer. Después de ya tener nuestras 3 florcitas listas, las vamos a poner por aquí y vamos a buscar nuestros hilos de 20 centímetros y los ponemos por aquí cerca. Y también vamos a necesitar 3 tipos mostacillas que no son tan grandes, la verdad no sé cuál es su nombre correcto, y si se lo saben les agradezco que me los digan, pero bueno, son estas pequeñas bolitas, voy a llamarlas bolitas, que por ellas vamos a meter el hilo de 20 centímetros, una por cada hilo de 20 centímetros, y la posicionamos como en el centro del hilo, de esta manera. Y a ver que no se nos caiga, con mucho cuidado. Entonces ingresamos el hilo por en medio de estas bolitas y más o menos lo dejamos en su mitad. Entonces a los 3 hilos le vamos a hacer lo mismo, le vamos a introducir la pequeña bolita y lo dejamos en el medio del hilo. Miren, aquí ya he ingresado las bolitas en los hilos de 20 centímetros y ahora vamos a tomar una de las florcitas y con ayuda de lo que tengamos a mano, en este caso tenía a mano la tijera, o si el hilo le cabe por en medio de esos huequitos que vemos ahí que están en los pétalos, bien, pero bueno, a mí se me dificultaba, así que me ayudé con la tijera, abrí un poquito el huequito y introduje el hilo por un ladito de un pétalo y por el ladito del otro pétalo.
de esta manera que observan. El otro canto del hilo, uní sus puntas y alé para que estuvieran al mismo nivel. Y vean qué lindo se ve la bolita en el centro de la florcita. Entonces vamos a anudar estos hilos en la parte de atrás. Le hacemos 2 nudos, 1 y 2 para asegurarlo más. Entonces lo mismo vamos a hacer con los otros hilos de 20 centímetros. Lo vamos a introducir de la manera que observaron en cada una de las florcitas que nos hacen falta. Y ya cuando hayan introducido los hilos, pues algo así les debería ir quedando. Vamos a unir los hilos así, de esta manera. Y ya vamos a utilizar los hilos chocolates. En este caso, para estas 3 flores serían 2 hilos de 15 centímetros y un hilo de 55 centímetros, los que vamos a estar necesitando para este par de hilos aretes. Aquí los tenemos, los 2 hilos de 15 centímetros y uno de 55 centímetros para una florcita. Okay, los acomodamos así para que puedan ver. Y vamos a tomar uno de ellos. Nos vamos a quedar con uno solamente acá en la tabla para que vean lo que tienen que hacer, cuántos nudos debemos hacer. Ok, vamos a posicionar esta florcita en nuestra tabla con pinza y vamos a tomar nuestro hilo de 15 centímetros. Vamos a hacer este nudo, lo aseguramos y lo alamos hacia la parte de atrás. Ahí llevamos 2 nudos, entonces vamos a contar, además de esos 2, vamos a contar 7. Llevamos 3, 4 y bueno, hasta que tengamos 7 nudos en esta pequeña flor. Bien, ya aquí hice los 7 medios nudos. Se me olvidó decirles que eran medios nudos hacia la derecha y medios nudos hacia la izquierda, después de haber hecho los 2 nudos, los primeros que hicimos. Bien, nuevamente, entonces vamos a tomar la siguiente florcita y vamos a repetir lo mismo. En este caso igual vamos a hacer 7 nudos, ¿verdad? Hacemos los 2 primeros de esta manera, los ajustamos bien y lo ponemos ahí bien cerquita de la florcita. Entonces a partir de esos 2 nudos hacemos medios nudos y en total debe ser 7 con los 2 pues que habíamos hecho primeramente. De esta manera sería hacia la izquierda, hacia la derecha y bueno, hasta completar los 7 medios nudos. Ok, entonces en estas 2 primeras florcitas hicimos 7 medios nudos en cada una y nos queda faltando una florcita, ¿verdad? En la cual vamos a utilizar, aquí están las 2 florcitas, en la que nos hace falta vamos a utilizar el hilo de 55 centímetros chocolate. Entonces en este caso, en vez de hacer 7 medios nudos con este hilo, vamos a hacer 14 medios nudos, contando desde los 2 que hago en el inicio para ajustar el hilo al tejido. Después de estos 2 seguimos contando hasta llegar a 14 haciendo medios nudos, un medio nudo hacia la izquierda, hacia la derecha, hasta llegar a 14. Muy bien, ya aquí completé los 14 medios nudos. Ahora vamos a tomar una de las florcitas en la cual hicimos 7 medios nudos. En este caso yo la posicioné al lado izquierdo de la florcita en la cual hicimos los 14 nudos y la vamos a juntar junto con esta otra flor. Hacemos igual. Ahí tenemos que tomar en cuenta en qué quedamos con los medios nudos, y hacia la derecha o hacia la izquierda para continuar los medios nudos, ¿ok? Entonces en este caso pues yo los continué hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y en este caso vamos a hacer 7 medios nudos en estas flores ya unidas, por decirlo así. Ok, aquí sí se los voy a dejar en reproducción normal para que puedan ver los 7 medios nudos que estoy haciendo. Y al ver ya completado estos 7 medios nudos, entonces vamos a agregar la otra florcita que nos hace falta, en este caso aquí al lado derecho.
y continuamos haciendo medios nudos, pero en este caso vamos a hacer 39 medios nudos. Y igual pues tienen que ir viendo a dónde queda su hilo para saber hacia dónde van a hacer el medio nudo, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Y bueno, en este caso pues continuamos haciendo medios nudos hasta completar 39. El hilo se nos va a hacer cortito, así que les voy a poner el video en reproducción rápida y nada más llevan su conteo en la mente, ¿ok? 39 medios nudos. O si el hilo no les alcanza, pues hasta donde alcance, porque a veces depende de cuando lo anexamos a la flor, el cantito que le dejamos en el inicio, entonces no nos va a dar para los 39, pero los que le salga está bien. Siempre y cuando sea arriba de 37, digamos. Ok. Después que ya tengamos los 39 o 38 o la cantidad que les pudo salir a ustedes, entonces vamos a recortar los excesos y algo así les debería ir quedando. Miren qué bonito se ve nuestro ramito de florcitas. Entonces recortamos los excesos, todos esos excesos que quedaron por allí, con mucho cuidado los recortamos y le pasamos el encendedor a todo el tejido para que coja un color mucho más bonito, con mucho cuidado. Ok, ya después de haber cortado los excesos de este hermoso ramito de florcitas, algo así les debería ir quedando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el tronquito de este ramito y lo vamos a girar hacia la derecha de esta manera. Y vamos a tomar uno de los excesos del hilo chocolate que nos quedó, el más larguito de todos, y entonces vamos a anudar esta partecita ahí para que se nos quede fija. Muy bien, aquí amarramos pues con el hilo chocolate de la manera que se les haga mucho más fácil amarrarlo y que el hilo no sobresalga mucho, ¿verdad? Siempre haciendo los nudos hacia la parte de atrás. Al terminar de hacer los nudos, entonces recortamos los excesos y pasamos el encendedor. Y entonces le anexamos lo que son las argollitas y el anzuelo de los aretes, y algo así les debe quedar. Así que espero que les guste y que puedan hacer sus aretes de estas hermosas florcitas. Y bueno, ya los hilos que les quedan es para hacer el otro par de los aretes. Así que bueno, espero les haya encantado este video y coméntenme qué tal les pareció. Y bueno, me despido de ustedes deseándoles muchos éxitos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.